Mis amados, en Mateo capítulo 24, verso del 6 al 7, Mashiach dijo lo siguiente: que habrían guerras porque nación se levantará contra nación y reino contra reino. Nosotros hemos venido, al menos los que hemos estado en un sistema religioso tradicional, con un pensamiento antiguerra, un pensamiento que yo describiría un poco cobarde, promoviendo una supuesta paz a cualquier costo, incluyendo la entrega o la negociación con los enemigos. Este mal que ha estado en el sistema religioso también es algo que ha ocurrido inclusive en Israel desde hace muchos años, que por estar en paz con los enemigos que le han rodeado, han estado haciendo acuerdos, cediendo territorios, y eso ha sido de no acabar, porque hoy vemos que los enemigos han estado prácticamente dentro de la casa, matando familias, matando niños, matando mujeres, hombres, como lo hemos visto en los últimos tiempos. Y esta actitud pacifista es algo que al final da ventaja al enemigo para que nos destruya. Entonces, cuando nosotros vemos el sistema religioso tradicional, podemos concluir que muchos están inconscientes de la posibilidad tan siquiera de la ordenanza de que nosotros seamos agentes de una verdadera guerra espiritual, y mucho menos cómo podemos ejecutarla. Porque probablemente tenemos muchos años de haber conocido un Jesús, un Cristo, desde una perspectiva teológica incorrecta, donde la mayoría de los creyentes no reconocen al Mashiach resucitado, ascendido y sentado a la derecha del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no conocen esa faceta del Rey justo, pero también el Rey que ejecuta sentencia, un juez que está dispuesto a revelarse a sí mismo. Si leemos Apocalipsis 19:11, vemos la imagen de este Mashiach en su segundo regreso, que dice: vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que pelea lo montaba, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces aquí no estamos viendo a un Mashiach sufriente, como hemos conocido tal vez muchos hasta el día de hoy. De hecho, inclusive en el judaísmo es difícil concebir este pensamiento del Mashiach sufriente, porque se está esperando el gobernante, el reinante, el que va a venir a ejecutar juicio contra los enemigos del pueblo. Entonces, si nosotros no conocemos esta faceta de nuestro Mashiach, ¿cómo vamos a enlistarnos en una guerra espiritual verdadera? Mucho menos en la que Él va a ser contra los enemigos. Entonces, este engaño de muchos sectores del sistema religioso tradicional y sus dirigentes que se oponen a todas las guerras en el nombre del Señor, entre comillas, lamentablemente nos demuestra que hay un número importante de líderes eclesiásticos que no conocen realmente al Mashiach en lo absoluto. Porque si no conocemos al juez que hace guerra, no lo conocemos de verdad. Si leemos Apocalipsis 19, del 12 al 14, presenta una buena introducción de quién es Él. Dice que sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces estamos hablando aquí también de un Mashiach que dice que viene vestido con ropa que está teñida de sangre. Inmediatamente ahí entra el pensamiento teológico tradicional, distorsionado, porque la gente piensa que esa sangre es la sangre que Él derrama por nosotros. Pero recuerden que esa sangre ya fue derramada. El problema es que todavía vemos
al Jesús que está colgado en el madero, en el crucifijo, que se pone en todas las iglesias. Pero no está teñido de su propia sangre, está teñido de la sangre de sus enemigos. Este que ha venido dispensando juicio y ejecutando el juicio escrito. Y ese juicio es proclamado por los escogidos del Padre, los Kedoshim, los santos. Nosotros como Keilah, como su pueblo, no podemos mover la mano ejecutora de Elohim si hemos perdido la sal, si hemos perdido el sabor. Si nosotros no representamos verdaderamente a Mashiach, entonces no vamos a ver tampoco el despertar de la casa de Judá con un Mashiach que no es lo que ellos están esperando en este tiempo. Si hoy nosotros no nos levantamos con el Mashiach de autoridad en contra de los que se oponen a la cosecha, entonces estamos perdidos. Aquí en los versos 15 al 17, Apocalipsis 19 dice, de su boca sale una espada aguda. ¿Y para qué es esa espada? Dice, para herir a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vio un malaj, ángel, que estaba en pie en el sol y clamó a voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Elohim. Entonces, todo este libro de Apocalipsis fue escrito para que nosotros pudiésemos entender el ministerio en el cual Yahshua Mashiach entró después de haber resucitado. Ese ministerio donde Él está ascendido y sentado a la diestra de Elohim. Yo tengo muchos problemas con las series de televisión o películas, por ejemplo, esta que está de moda, que habla de una historia supuesta, ¿no? De la vida de Yahshua, ¿no? Y tengo un problema con esas historias porque nos presentan a ese Mashiach previo a su muerte. Y eso no está mal, pero la gente se queda con esa imagen de un Mashiach bonachón, de un Mashiach que es puro amor, pero nunca logran entender esta dimensión del Mashiach que es juez y que está hoy sentado a la diestra del Eterno. Entonces el libro de Apocalipsis fue escrito para entender la operación del Mashiach resucitado, ascendido, sentado en majestad, que es radicalmente en su operación ministerial a lo que vemos en los evangelios. Inclusive las congregaciones de Apocalipsis, las 7 asambleas que vemos en el capítulo 2, capítulo 3, ellos estarían de acuerdo con nosotros en lo que estamos diciendo, en que este Mashiach ascendido es muy diferente al que hemos conocido religiosamente y nos quedamos con esa imagen de los evangelios. Si nosotros no conocemos las dos corrientes de la unción de Mashiach, estamos en un desbalance, en una operación inútil, tratando de traer salvación y redención a una nación, pero tampoco entendiendo la autoridad y el juicio que Mashiach ha impartido sobre nuestra vida. En el libro de Marcos, capítulo 4, 36 al 41, encontramos a Yahshua Consolador que calma la tormenta, y se nos dice de esta manera. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca, de tal manera que ya se anegaban. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis casi amedrentados? ¿No tenéis fe?
Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos a Mashiach tomando su autoridad gubernamental y deteniendo una tormenta. Y luego reprendiendo a sus discípulos por ser temerosos, por ser cobardes. Y les pregunta que cómo era posible que ellos no lo pueden hacer también. Entonces aquí destaca en el verso 41 una pregunta: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Entonces aquí mismo en los evangelios vemos a un Yahshua como el calmador de una tormenta. Él como juez también está insatisfecho con lo que sucede, por ejemplo, en la asamblea de Pérgamo, cuando le dice en el capítulo 2, del 14 al 16 en Apocalipsis lo siguiente: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuánta gente hemos tolerado en las asambleas, en las keilot, en las iglesias? Porque queremos tener amor. Y hemos permitido que un cáncer se desarrolle en las congregaciones que destruye almas para enviarlas al mismo infierno, distorsionando los caminos de las personas. Si Mashiach viene a pelear con ellos, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Sacar la espada de su boca. Él generaría una tormenta con consecuencias personales enormes. Entonces en los evangelios vemos a un Mashiach calmando la tormenta. Y en Apocalipsis dice: si no te arrepientes voy a enviar una tormenta, literalmente. En Mateo 10, del 6 al 8, vemos a Yahshua enviando a los 12 y diciéndoles que vayan a sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y en Apocalipsis 2.5 dice, hablándole a la iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles? Esas que fue las que habilitó a sus seguidores. Haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, él está dispuesto a quitar la llama, la luz de mucha gente, si no hacen lo que tienen que hacer. Si no hay un verdadero arrepentimiento, si no nos volvemos a Él para reconocer quién es Él y cómo nos pide que trabajemos y operemos. Entonces vemos en los evangelios a Yahshua ungiendo a los 12 y enviándolos a hacer señales. Pero vemos en Apocalipsis 2 a uno que dice: si no te arrepientes te quito la unción y apago la vela. La gente dice: es que los dones son irrevocables. Tremendo error doctrinal, porque cuando dice eso, que los dones son irrevocables en el libro de Romanos, no está hablando de cualquier persona, está hablando del llamado de Israel como nación. Que por cierto, eso es un texto que contradice totalmente la teología de la suplantación, de que ahora la iglesia es el nuevo Israel. Eso es una gran mentira. Pero claramente Él está dispuesto a pagar la unción de una persona que no está operando correctamente. Entonces, ¿qué pasa entre los evangelios y Apocalipsis? Que dramáticamente añaden una nueva dimensión al ministerio de Yahshua. Si vemos el libro de Juan, en el 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él en los evangelios está prometiendo que nos infunde paz y con esa paz podemos superar la tribulación que hay en el mundo. En Apocalipsis 2:22 le dice a la iglesia de Tiatira: he aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces vemos a un Mashiach en los evangelios dando paz para superar la tribulación, pero en el capítulo 2 de Apocalipsis dice: si no te arrepientes te envío tribulación.
Entonces nosotros no nos podemos equivocar y tenemos que reconocer las dos dimensiones de la autoridad de nuestro Mashiach. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:3 le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces Mashiach advierte sobre el ladrón, que es el enemigo, en los evangelios. Pero en Apocalipsis él dice que él va a ser como el ladrón más bien, si no te arrepientes. Y va a venir sobre tu vida, y va a tomar todas las cosas de ti. Interesante, ¿no? En Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y los haré descansar. Pero a la congregación de la Odisea en Apocalipsis 3:16 le dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces en los evangelios le da la bienvenida a todo el mundo a entrar en su shalom. Pero en Apocalipsis advierte que si no hay arrepentimiento, tú pasas a la historia y estarás fuera. Entonces vemos aquí a un Mashiach usando armas que podría describir como nucleares en Apocalipsis. Porque él se presenta ahora como juez de la tierra. Y una congregación que no está equipada para demostrar a Mashiach como juez, eso es un club social, pero eso no es una congregación de los santos. Si no está equipada para caminar con él en los tiempos finales, entonces no somos parte de su reino. Cuando él llamó a Pedro para entrar en esta operación en Hechos, como lo hace en Hechos capítulo 5, él no se inmuta, él no duda. Él entendió que estaba preparado para moverse en esta dimensión de gobierno. Por eso no tuvo ningún problema en decirle a Ananías, a Zafira: ¿por qué mienten al Ruach HaKodesh? Y en ese momento cayeron muertos. Nosotros lo vemos como algo terrible, qué malvado lo que sucedió acá. Pero ¿cuántas veces hemos tolerado mentirosos, usurpadores, engañadores dentro de las congregaciones, manoseando las ovejas del Eterno, trayendo putrefacción al cuerpo de Mashiach? Y nosotros queremos optar por el amor, por el peace and love, como si fuéramos hippies espirituales. Y hemos dejado que la iglesia se pudra, que la Keilah, que es la novia del Cordero, sea pisoteada. Amados, el principio de la preparación que el Eterno nos da militarmente es simple, es bíblica. Y es que tenemos que salvar territorios, salvar almas, destruir al enemigo. Y si no aprendemos a orar contra el enemigo como lo hizo David, entonces no vamos a mover la mano del Eterno. Él, mis amados, es el juez de la tierra y no tiene ningún deparo en eliminar a sus enemigos. Entonces tenemos que no solamente familiarizarnos con el buen Mashiach de los evangelios, tenemos que entrar a conocer a este Mashiach también del Apocalipsis. El resucitado, el que está en victoria, el que tiene autoridad y el que nos invita a sentarnos a gobernar juntamente con él. Porque dice que él va a gobernar con vara de hierro las naciones. Y si tú no estás dispuesto a sostener ese cetro de autoridad, no puedes tener parte en su reino. Entonces, en el momento que nosotros empecemos a reconocer a este Mashiach como juez, vamos a caminar con él. Y este mes, precisamente, en el que estamos hablando y grabando este audio, que es el mes de juicio, de autoridad, es el mes de alineamiento. Creo firmemente que el Eterno nos está dando la oportunidad de volver a ese diseño y dejar de ser personas livianas en las cosas del Eterno
Y por eso este mes de Tebet es un mes para que nosotros entremos en esta dirección espiritual que nos va a alinear conforme a su diseño y conforme a su voluntad. En Apocalipsis 9, 18 al 19 dice: pero por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces, ¿cómo nosotros nos vemos en un escenario como este? La gente cree que todo esto es algo que Satanás va a provocar en los tiempos finales. Pero si usted lee el contexto, estos son los juicios que el Eterno ejecuta sobre las naciones. Y Él no tiene ningún problema en que desaparezca la tercera parte de los hombres de la tierra. Él no tiene ningún problema con eso. Y eso nos tiene que hacer meditar en qué grado de santidad y conexión queremos estar con Él, para nosotros no ser víctimas de esta ejecución de juicio y sentencia de parte del Eterno. En el libro de Juan, capítulo 14, Mashiach promete a los que creen en Él que haría las obras que Él hizo y aún mayores. Y una obra mayor es calmar la tormenta, es generar también otras si es necesario. Y es una obra mayor aún que resucitar a un muerto. Y si nosotros tenemos la capacidad de entender que tenemos que entrar a hacer obras mayores, entonces tenemos que estar preparados para eso. Si hoy nosotros tenemos temor en el Elohim que nos ha llamado, tenemos que actuar conforme a la autoridad de su reino. Entonces, amados, entendamos lo que dice Apocalipsis capítulo 61 del 1 al 3. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, pero también a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh, y a proclamar el año del día de venganza del Elohim nuestro, a consolar a los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para la gloria suya. Amados, Mashiach compró y pagó una unción que sana, pero también una unción que trae juicio y que trae retribución, venganza y paga contra todos los enemigos que se levantan contra su pueblo, su deseo y su voluntad. Así que seamos instrumentos de su gloria, no tengamos temor en ser usados para que su reino se manifieste, y no permitamos más que el pueblo del Eterno sea pisoteado, que esta novia que Él ama siga siendo manchada, y actuemos en el diseño de su perfecta voluntad. Así que, amados, que el Eterno nos dé sabiduría y entendimiento para avanzar y hacer lo que tenemos que hacer en esta temporada.